Ya. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Ahora sí lo escucho yo, profe. Ya. Bien, vamos a dar comienzo entonces a la unidad de hoy día. Respecto de los controles de calidad y procedimientos constructivos. Vamos a ver algunos alcances, algunos conceptos de acuerdo a glosario. Y voy a pasar entonces a presentar. Y finalmente, la clase de hoy día va a ser más corta porque vamos a presentar la evaluación 1, cuáles van a ser las instrucciones, fechas de entrega y cuáles son los antecedentes que van a tener para poder realizar ese, esa evaluación. Bien, Profe, una consulta. dime. Aprovechando que está el profe Samuel por ahí. Eh, Recuerda que yo la semana pasada, cuando logré ingresar a la plataforma, Sí, había un diagnóstico que ustedes habían mencionado que había que realizar. sí, Yo lo sí. realicé y se lo comenté a usted. Usted dijo que no le había llegado nada. Y estos días ingresé a la plataforma y de nuevo no me aparece ningún tipo de información. Pincho para ingresar en alguna pestaña y no me aparece nada. Bueno, ya, bueno, Entonces, eso es tema de plataforma. Le voy a dejar la inquietud a Samuel, ¿no? Pero se fue. Pero se lo voy a comentar, ¿sí? Terminando de esta clase. Bien, entonces vamos a dar comienzo con la clase 5, que tiene relación con la parte de calidad. Vamos a ver algunos temas iniciales, algunas generalidades. Y vamos a quedarnos con el concepto, digamos, de calidad, básicamente. Y contar un poquito cuál es la importancia de todo esto. Este módulo 2, que es el control de calidad y procedimientos constructivos, tiene básicamente dos capítulos, en donde vamos a ver aspectos generales, vamos a ver conceptos de calidad, definiciones, un poco de normativa igualmente. En el capítulo 2 vamos a ahondar un poquito más en lo que son los controles en obra y la aplicación de la normativa ya más técnica. Vamos a ver algunas partidas principales. Vamos a ver eventualmente también cómo aplicar todos estos conceptos de calidad desde el punto de vista de la inspección técnica. Hay que recordar que este no es un curso de sistemas de gestión de la calidad. Tampoco es un curso PAC, digamos, que si bien comenzó a llamarse PAC en algún momento, recordemos que el PAC es un documento. Entonces, si ustedes ven eventualmente algún curso que se llame PAC, quiere decir que es para poder generar esos documentos, que no es que se llame plan de aseguramiento de la calidad, sino que se va a llamar planes de aseguramiento de la calidad, enfocados en la generación de estos planes. Pero en rigor el curso tiene que ver con gestión de la calidad, que está asociado a la normativa ISO 9001 del 2015. Eso entre paréntesis. Vamos a ver algunas relaciones entre productividad, calidad, costos, algunos planes de inspección o cómo robustecer, digamos, el plan de inspección que podamos elaborar eh, dependiendo de nuestra competencia, digamos, nuestro conocimiento, cómo robustecerlo. Vamos a ver los procedimientos instructivos también, cuáles son sus importancias. Vamos a analizar algunos para ver qué detalles, qué, mm, qué elementos debe llevar un procedimiento y un instructivo respecto de la partida. Que dicho sea de paso, los procedimientos no necesariamente, o sea, no aplican solamente a las partidas de la obra, los instructivos tampoco. Aplican sí a todas las partidas de la obra, pero no se limitan a ese ámbito del proyecto, sino que también aplican procedimientos para poder ejecutar un proceso, digamos, interno de la empresa, desde cómo, por ejemplo, un portero debe recibir a los clientes que pueden ingresar, digamos, a hablar con nuestro mandante, etcétera, hasta hasta procedimientos de cómo hacer la recepción, si es que se va a hacer mediante acta, si es que se va a hacer mediante algún otro documento adicional,
qué tan elaborado puede ser ese documento adicional. Entonces, todo eso puede estar plasmado en los procedimientos. Tenemos procedimientos de todo tipo, procedimientos de seguridad, procedimientos de ejecución, y aquí ya entran un poquito más también los instructivos, etcétera. Pero igualmente los vamos a hablar más a profundidad más adelante. Y también medidas de inspección, o sea, inspección, medición y ensayo, que es básicamente el equipamiento IME, en donde eh, qué son los elementos, insumos, digamos, y todo lo necesario para poder llevar a cabo estas inspecciones, estas mediciones y también los ensayos. Ahora, aquí puse algunas noticias de actualidad en el sector. Si ustedes se meten en estas páginas, van a encontrar que voy a meterme a una, no sé si se logrará visualizar, pero por ejemplo esta, en donde ustedes pueden eventualmente revisar y leer un poco respecto de cómo las empresas se innovan, digamos, o buscan algún otro tipo de procesos o procedimientos que les permitan llevar el tema o gestionar la calidad de mejor manera. Para romper un poquito el mito de que invertir, digamos, en la calidad dentro de una obra pueda significar necesariamente mayores costos. Ahí hacer un alcance básicamente respecto de los costos que se generan, y los que han trabajado en obra podrán dar cuenta de esto, de que los costos que se asocian a por ejemplo, reparaciones por conceptos de malas terminaciones o mala calidad de las partidas, es un costo importante que suele rondar entre el 10, el 12% del total de la obra muchas veces. E incluso cuando la administración no es muy buena, suele ser más. ¿Sí? La idea entonces de generar el sistema o estos procedimientos de calidad, o enfocarse en la calidad básicamente de las partidas o de las propias ejecuciones de cada una de las actividades, tiene como uno de sus objetivos también hacer una comparación entre si, si finalmente renta invertir en calidad versus lo que se invertiría, entre comillas, o lo que se terminaría gastando por trabajos que hay que volver a hacer por resultado, digamos, de la mala calidad de estos mismos. Y vamos a llegar a la conclusión. Les adelanto que invertir en calidad sí tiene sus beneficios respecto de el no tan corto tal vez plazo, pero sí del mediano hacia el futuro, digamos, constante, tiene sus beneficios, dado que nos encontramos con que la implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de una empresa va a imponer para que pueda trabajar como es debido, digamos, el sistema, ir mejorando continuamente dentro de los procesos, en todo sentido. Y eso significa ser más detallista, digamos, más preocupado o tener finalmente mejores terminaciones en todo sentido para que se disminuyan considerablemente este presupuesto adicional debido a las malas terminaciones de calidad de los elementos. Control de calidad de procedimientos constructivos. Es un hecho evidente que las sociedades evolucionan y que dentro de esta dinámica las exigencias hacia los distintos agentes productivos también han cambiado, siendo en la actualidad no solo mucho más severas, sino además determinantes para la sustentabilidad de cualquier emprendimiento. Se abordan las exigencias y acciones que permiten una buena relación entre todas las partes que intervienen en un proceso de construcción. Esto lo podemos encontrar en el Código de Buenas Prácticas de la Industria de la Construcción. ¿Sí? Este es un documento que está gratuito, lo pueden descargar sin problema. Y de la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a comentar básicamente nomás los dos primeros capítulos, dado que los demás no nos interesan mucho para este curso ya. Pero sí, eventualmente los van a ver si es que toman el curso de Sistema de Gestión de Calidad o el curso PAC. El primer capítulo aborda la probidad, básicamente como valor absoluto de transparencia en el obrar de nuestros asociados,
desde el inicio hasta el fin del proyecto o relación comercial. Esto es lo que aparece textual del capítulo 1, digamos, del alcance del capítulo 1 de este Código de Buenas Prácticas de la Industria de la Construcción de la Cámara Chilena de Construcción. El segundo capítulo establece condiciones mínimas y aquí comenzamos a meternos un poquito más en el proyecto. Ahora, ¿por qué habla de probidad? Porque es necesaria la transparencia en todo sentido, ¿sí? Es necesario que ustedes, si es que eventualmente, tal vez no van a estar trabajando como inspectores, pero sí van a estar dentro del ámbito de calidad, digamos, van a ser probablemente coordinadores de calidad dentro de una empresa constructora o en general de cualquier empresa. Van a darse cuenta de que la transparencia, la comunicación, digamos, eficiente y transparente es primordial para la buena toma de decisiones también. Capítulo 2 habla de la calidad del proyecto, en donde se establecen las condiciones mínimas que deben considerarse en toda la cadena productiva para garantizar la calidad del proyecto. Es decir, no solamente se vela por que el producto en su finalización quede de buena calidad y en consecuencia verificar o inspeccionar esa calidad de producto terminado, sino que en cada uno de los procesos intermedios, desde el inicio de la primera subactividad que requiere la partida para ser ejecutada, cada una de esas subactividades necesita también ser controlada, lo que hemos visto, digamos, o hemos hablado desde el inicio, de que toda actividad debe ser controlable, es factible de ser controlada. Ahora, las partes deberán propender a garantizar que el conjunto de propiedades inherentes a un determinado proyecto dé cumplimiento a los estándares que se detallan en este capítulo, ¿sí? Aquí aparecen algunos elementos en donde dice que realizar el diseño del proyecto considerando todos los elementos que garanticen la calidad del mismo. En los casos que proceda, se sugiere considerar los siguientes aspectos. Y aquí da una serie de indicaciones que básicamente tienen que ver con obtener asesoría de todos los profesionales idóneos que entreguen la información requerida para garantizar la calidad del proyecto. Y aquí les sugiero que pongan un poquitito de atención respecto de estas consideraciones, que si bien las hemos hablado en las clases pasadas, también les puede ayudar un poco a lo que es la evaluación que va a comenzar, digamos, a contar desde hoy día. Obtener entonces la asesoría de todos los profesionales idóneos que entreguen la información requerida para garantizar la calidad del proyecto. Básicamente, acá se refiere a todo aquel especialista eh, que tenga, que tenga injerencia, digamos, dentro de algún área del proyecto, dependiendo, evidentemente, de la envergadura del proyecto. Analizar y evaluar globalmente la oferta técnica, los plazos, la experiencia del consultor y sus honorarios. Sí, todo esto tiene que ver, va de la mano con el presupuesto, digamos, con si este contratista probablemente vaya a dar el ancho, digamos, o tenga la competencia o los conocimientos necesarios para poder llevar una obra con la implementación, digamos, de todos estos criterios de calidad. Porque hay muchas empresas, muchísimas, que no aplican ningún tipo de sistema de gestión de calidad, ni siquiera por el sentido común. Entonces, la asesoría en este caso, digamos, ustedes como inspectores, puedan evaluar en la etapa de diseño, en la etapa incluso de pre al diseño, anterior al diseño, en donde puedan evaluar a las personas que van a trabajar dentro del proyecto respecto a su experiencia y por supuesto también dentro de sus honorarios. Realizar estudios previos con el objeto de obtener información relativa a los terrenos que permitan ajustar de la mejor forma los proyectos a la realidad. Sí, aquí entra también el tema de los anteproyectos, entra el tema de la parte legal, de quiénes son eh, probablemente él o los dueños de cierto terreno, por ejemplo. ¿Qué pasará si, si el dueño es privado, si el dueño tal vez es el fisco, digamos, hablando de un bien nacional de uso público? ¿Qué pasa tal vez si ese terreno es un bien nacional de uso público, pero alguien se lo tomó? Entonces hay que hacer todas esas investigaciones iniciales para obtener la claridad de las condiciones iniciales del terreno en el cual se va a trabajar y que permitan ajustar de la mejor forma los proyectos a la realidad. Tiene que ver con
con eso. No tanto, o sea, también en cuanto a geometría, que el proyecto caiga, digamos, que el proyecto se pueda emplazar dentro de ese terreno, pero también respecto a la parte legal, que después no vaya a tener problemas una vez que el proyecto esté construido o ejecutándose, digamos, y se den cuenta que el dueño no es, quien decide ser dueño no es realmente el dueño, por ejemplo. Entonces, la parte de calidad va un poco más allá de la parte técnica y administrativa, sino que también se acerca un poco a los temas legales en estos casos. Establece cláusulas contractuales que indiquen el tipo de fiscalización a la que deberán someterse las partes para asegurar la calidad de los proyectos. Se debería identificar, cada caso, los mecanismos que se estimen convenientes, verificando, entre otros, los siguientes aspectos. Y aquí hay una serie de aspectos que son relevantes, no son los únicos, pero son uno de los más relevantes. Que los plazos contractuales sean compatibles con la experiencia y recursos de quien ejecute el proyecto, evitando así atentar contra la calidad del mismo. Muchas veces se van a encontrar con empresas que pueden ser temerarias respecto de los presupuestos que ofertan, ¿sí? Solo para después probablemente solicitar aumentos de obra, por ejemplo, ¿sí? O solo para después decir que no tienen los recursos suficientes y probablemente vayan a tener que dejar botada la obra y en consecuencia esa obra tendrá que liquidarse, etcétera, con todo el perjuicio de tiempo que eso significa. Entonces los plazos contractuales sean compatibles con la experiencia y recursos de quien ejecute el proyecto, ¿sí? Eso es fundamental para comenzar con, administrativamente, con que la calidad del proyecto comience desde su concepción, digamos. Establecer, a priori, la figura de un supervisor que dirija, coordine y revise el desarrollo del proyecto, fijando claramente sus atribuciones y obligaciones. Por ejemplo, la figura del hito, ¿sí? Eso no hay mucho más que comentar ahí, sino que ya lo que hemos venido diciendo siempre, que esta figura de supervisor de la inspección deberá dirigir, coordinar, revisar, y hablamos también en algún momento de qué tan comprometido esté este inspector o no va a ser la forma en que se va a comunicar también entre el mandante y el contratista. Y también respecto a eso van a tener las responsabilidades pertinentes, claro. Priorizar, no, impulsar la innovación en el diseño de procedimientos y en el uso de materiales. La innovación muchas veces es la clave para lograr sistemas más eficientes, ¿sí? Entonces, en este diseño de procedimiento, a estos procedimientos recordemos que se refiere no solamente a los procedimientos que atañen a las partidas en sí, sino que también a los procesos, a los procedimientos de los procesos administrativos y, y eventualmente cómo tratar ciertos procesos legales. Y también en el uso de materiales. Entonces, la innovación respecto de los materiales, bueno, ahí probablemente ya han escuchado un poco ustedes el concepto del investigación y desarrollo. Priorizar en todo momento la calidad del proyecto, realizando todas las gestiones que sean necesarias para cumplir cabalmente con las obligaciones asumidas por las partes. Aquí es importante el tema de la gestión, porque habla de que se deberían realizar todas las gestiones, ¿sí? Idealmente no dejar fuera ninguna, gestiones tanto de aprobaciones, resoluciones, como gestiones administrativas y legales que, que pueden eventualmente significar algún retraso en la obra. No obstante lo anterior, se deberá evaluar las siguientes situaciones. Si el cumplimiento de los plazos y costos se valora por sobre el cumplimiento de la calidad, deberán evaluarse los riesgos asociados, ¿sí? Porque muchas veces, y la mayoría, diría el 100% de las veces, lo normal es que las empresas constructoras o el contratista quiera ir avanzando con la obra. Eh, y en ese avance, muchas veces un poco desmedido respecto a la velocidad, se van dejando atrás ciertas cosas que se dice o se propone que se van a subsanar al final de la obra, ¿sí? Pero hay que también tomar en cuenta que si bien eso es una práctica que no es, en ocasiones no es
no es criticable realmente, dado que, voy a poner un ejemplo simple, eh, dentro de la construcción igual podemos encontrarnos con que ciertas partidas pueden sufrir eventualmente deterioro por el mismo paso de las maquinarias. Por ejemplo, un revestimiento lateral. Imaginemos un revestimiento natural de un PV4, por ejemplo, un PV6, un revestimiento metálico, em, que, que esté puesto en un galpón y justo por al lado pasó una retroexcavadora a hacer una zanja, digamos, por al lado para poder pasar eventualmente una cañería de HDPE o lo que se esté utilizando y pasa a picar un poquito o a tocar este revestimiento. Este revestimiento termina hundido. Ustedes como inspección eventualmente le van a solicitar que lo cambie de inmediato, digamos, le van a dar un plazo mediante un informe, digamos, de no conformidad o un documento, digamos, de no conformidad en donde van a entregar un plazo para subsanar. El contratista lo va a subsanar y va a volver a pasar por ahí eventualmente y va a volver a pasar lo mismo. Entonces, hay cosas que uno como inspector puede eventualmente dejar para un poco más adelante dentro de la obra, ¿sí? Naturalmente, aquello que no represente un menoscabo en la calidad final del elemento ejecutado, ¿sí? Este es un ejemplo más o menos aislado, un poco detallista tal vez para poder entender el concepto que trato de explicar. Pero lo normal es establecer plazos dependiendo de la prioridad, digamos, o la urgencia que tenga la subsanación de cierta observación. Entonces, el cumplimiento de los plazos y costos se valora por sobre el cumplimiento de la calidad. Hay que tomar riesgos ahí. Ahí van a haber riesgos inevitablemente. En el caso de que por motivos comerciales o de cambios y o crecimiento del proyecto se convengan aceleraciones en la ejecución del mismo, estas deberán ser compensadas económicamente y en caso alguno podrán significar sacrificios en la calidad del proyecto. Esto naturalmente impone otros riesgos, digamos, respecto de la calidad, que si bien lo ideal es no bajar la calidad, digamos, pero habrán ocasiones en donde esto será imposible que no pase, digamos. Contratar personal con la competencia técnica requerida para garantizar la calidad del proyecto. Esto es de sentido común prácticamente, que el personal contratado debe tener la competencia técnica, sin importar si el contratista subcontrata. Ya ustedes también tienen como inspectores técnicos la potestad de poder aceptar o rechazar esos subcontratos, aunque sea un contrato entre privados en este caso. Ustedes tienen esa autoridad de poder aceptar o rechazar. Después de todo, ustedes como voz directa y autoridad del mandante frente al contratista, pueden asumir que ustedes están pagando en el fondo la obra. Y si ustedes están pagando la obra, naturalmente quieren que su obra quede bien ejecutada. Y por lo tanto pueden elegir quién trabaja o quién no trabaja ahí. ¿Sí? Esto respecto a los subcontratos. Porque una vez que se realiza el contrato con el contratista, entre el mandante y el contratista, probablemente ustedes entren después como inspectores. Ahí el procedimiento puede variar un poco porque hay un contrato ya hecho, digamos, ya realizado que debe cumplirse. Entonces ahí los criterios, digamos, que deberían aplicar serían otros respecto de pedir o no la salida del contratista. Este contratista, naturalmente, por contrato está obligado a prestar esos servicios y a cumplir con esos productos en tiempo y en calidad. Y la manera de sacarlos ahí, eso también lo vamos a ver un poco más adelante, es encontrando la justificación de la incompetencia, llamémoslo así, de este contratista para poder realizar el trabajo. Se deberá asegurar que la calidad de los productos y servicios utilizados en el proyecto cumpla al menos lo exigido de acuerdo a la normativa vigente. Ahí no hay mucho más que explicar. La calidad de los productos, naturalmente, para poder certificar calidad, y, y se pueden certificar los materiales mediante una entidad certificadora,
que no son muchas en Chile, pero hay entidades hay organismos certificadores y hay un concepto que lo he escuchado en más de una oportunidad, que es cuando piden que una empresa vaya a la obra a certificar que algo está bien hecho, por ejemplo. Voy a poner el mismo caso de la pintura, la que estábamos viendo el otro día. La pintura, y de hecho voy a poner el mismo caso de la pintura intumescente. La pintura intumescente puede ser contratada una inspección externa a la misma inspección que está controlando la obra, ¿sí? Solo para efectos de que ellos tienen los elementos, las herramientas, digamos, y la competencia específica respecto a la pintura. Ya a ustedes como inspectores les va a tocar naturalmente inspeccionar todas las partidas, pero hay competencias específicas, como el caso de la pintura intumescente, en donde hay empresas que hacen ese tipo de inspecciones. Y ustedes pueden escuchar, necesitamos que certifique esta pintura o esta aplicación, ¿ya? Y es importante entender que las aplicaciones no se pueden certificar como tal. Lo que se certifica es el producto y esta certificación la hace un organismo certificado, ¿bien? No una empresa cualquiera que se dedique a hacer inspecciones. Eso sería una inspección. Bien, dicho eso, punto 5. Los intervinientes en el proceso de construcción solo podrán aceptar los proyectos en la medida que tengan la capacidad para ejecutarlos. En el caso de que estos no cuenten con la experiencia requerida, se deberá buscar y o contratar toda la asesoría y capacitación necesaria para cumplir correctamente con el cometido. Básicamente lo mismo que hemos estado hablando desde hace un ratito. En todo proyecto multidisciplinario, se deberá realizar un análisis de interferencias, ¿sí? ¿Han oído escuchar ese análisis de interferencias en algún momento? ¿Por qué se hace? O tal vez cómo se hace, o en qué etapa se hace este análisis de interferencia. Profe, el análisis de interferencia se refiere a cuando un contratista, por ejemplo, la obra está afectando el trabajo de otro. Eh, Mira, podrías eventualmente aplicar el criterio, como abstraerlo de su concepto original, digamos, de su idea original. Pero un análisis de interferencia tiene que ver con que, fíjate que dice en el proyecto multidisciplinario, es decir, todas las disciplinas que están involucradas en el proyecto. Estamos hablando entonces de la etapa de diseño, normalmente, en donde cada especialista trabaja, por ejemplo, por su cuenta, que es muy común, y después todos llegan a juntar sus proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí debería existir un coordinador de especialidades que se dedique a hacer este análisis en donde se superponen, por ejemplo, los planos de arquitectura con los planos eléctricos, con los planos sanitarios, y si están trabajando con metodología BIM, eventualmente pueden superponer todo esto dependiendo del programa que utilicen, ya sea Revit o ArchiCAD o alguno similar, digamos, en donde pueden hacer la superposición de todos los elementos y ver qué está interfiriendo con qué. Básicamente, a grandes rasgos, es eso. En la etapa de diseño, darse cuenta de qué está chocando con qué, ¿sí? Porque entendamos que normativamente tenemos que hay distanciamientos entre el agua potable, por ejemplo, el alcantarillado respecto del agua potable, o el agua potable respecto de las instalaciones eléctricas o de las instalaciones de climatización. Entonces, todas esas cosas se ven en este análisis de interferencia que se hace previo a la ejecución del proyecto. Ahora, ¿pueden haber análisis de interferencias mientras se ejecuta el proyecto? Sí, sí pueden haber. Cuando existen modificaciones de contrato, cuando existen extensiones de redes, por ejemplo, ahí es necesario volver un poquito a la etapa de diseño en paralelo para ver qué interferencias se pueden ir produciendo con estas nuevas modificaciones y naturalmente cotejarlo con todas las demás especialidades, ¿sí? Pero si te das cuenta del criterio, igual eventualmente se puede aplicar, se puede extrapolar tal vez o abstraer del concepto original y aplicarlo a una obra que eventualmente tenga, no sé, incidencia negativa dentro de otra obra. Sí, pero eso tal vez es un poco rebuscado, pero yo creo que tiene si te pones a analizarlo, le puedes encontrar la utilidad pensándolo de esa manera. Gracias, profe. Ya, en todo proyecto multidisciplinario se deberá realizar un análisis de interferencia, estudios
constructibilidad y análisis de riesgo, entre otros, en conformidad con la normativa vigente y en el caso que esto sea necesario. Participar activa y constructivamente durante la ejecución del proyecto, aportando los conocimientos, aptitudes, la capacidad y experiencia en todos aquellos elementos que permitan obtener un mejor término del mismo. Contar con equipos y accesorios que garanticen la calidad del proyecto. Esta parte es importante porque no siempre las empresas, digamos, los mandantes van a contar con los equipos y accesorios que vayan a garantizar la calidad del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? La constructora o el contratista normalmente, o lo normal, o lo ideal, es que sí tengan todos estos equipos para poder asegurar la calidad del proyecto, y si no los tienen, de alguna parte los sacarán, digamos, arriendos, etcétera. Pero también la inspección debe tener, contar con equipos y accesorios para garantizar también el correcto control que puedan ayudar en la calidad de cada una de las partidas. ¿Qué es calidad entonces? Básicamente la definición de la ISO 9000 del 2015, más concretamente el ISO 9001, que es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con las necesidades o expectativas establecidas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas expectativas establecidas? Naturalmente las que aparecen en las especificaciones técnicas, en las especificaciones técnicas de arquitectura, de especialidades, etc. Y en donde se hace necesario controlar todas las variables que hagan que el mandante quede conforme básicamente con la partida ejecutada, ¿sí? Por eso habla de las necesidades o expectativas. Entonces esto establece eh, implícitamente que un mismo elemento puede tener una calidad aceptable para un mandante y el mismo elemento puede tener tal vez una calidad inferior, pero que igualmente va a ser aceptable para el mandante. ¿Sí? Hay que entender una cosa, que el hecho de que una empresa, por ejemplo, esté certificada con ISO 9001 no quiere decir que vaya a ser todo bien. ¿Sí? A grandes rasgos, esto es a grandes rasgos, ¿ya? También lo vamos a ver más en detalle, pero para que se pueda entender desde un punto de vista simple o básico, lo que indica la ISO 9001 son los procedimientos, digamos, o básicamente cómo va a proceder la empresa, o en otras palabras, que la empresa o contratista o constructora va a proceder como dice que va a proceder. ¿Sí? Eso básicamente es la certificación, en este caso de la ISO 9001. Por eso ¿Y la que lo... 9000, ¿Sí? profe? ¿Y la ¿Cómo? ISO 2015, la 9000? No te entiendo, disculpa. ¿Y la ISO 9000? ¿Qué ahí dice la ISO 9000 o hay un error de dígito? Sí, no, la ISO 9000 es una familia de normativas. La ISO 9001, la 9002 y un par más, que son del 2015. ¿Sí? 9000, 9001, 9002. Sí, o sea, la familia es ISO 9000. ¿Sí? Ah, Y está dentro, correcto. y dentro de aquellas está la 9001, la 9002 y un par más. Vale, Algunas otras. ¿Sí? Que son las del 2015, que son las actualizadas, digamos. Por eso que actualizado. acá abajito en la imagen dice ISO 9001, pero no es un error de escritura. ¿Sí? Bien, calidad cliente. ¿Por qué calidad? ¿Por qué calidad? ¿Debemos orientar este cumplimiento a lo indicado en la ley? ¿Debemos asumir la calidad como un mal necesario que solo nos hará gastar más y bajar nuestros márgenes? Ya adelantamos un poquito que el enfocarse o el invertir en calidad en el mediano plazo rinde buenos frutos, digamos, tanto en temas de competitividad, de certificaciones, como también de mejora en los procesos que permiten que sean más eficientes y por lo tanto reducir en ocasiones mucho los gastos innecesarios a veces. Identificar ese tipo de procedimientos tal vez que están de más y anularlos o simplemente desecharlos dentro de la cadena de procesos dentro de una empresa, ya sea en la parte administrativa o también en la parte de ejecución, digamos, que aquí es donde entra el PAC, Plan de Aseguramiento de la Calidad, donde tienen que estar todos estos elementos también individualizados, formas de proceder, etc. Aquí es donde el término ese, profe, perdón, eh, lo, lo barato cuesta caro, ¿cierto? Sí, sí, No quiero invertir incluso al menos que mediano plazo,
no sé, pues no, compremos este más barato, de mala calidad, ¿no? Y salgamos luego de Claro, la pega y cumplamos, ¿no? Pero ¿qué va a claro. pasar después entre medio del camino? Sí, sí, lo que La dices forma de ser es buena. correcto. Lo que dices es correcto. Y lo barato sale caro. Pero poniendo un poquito complementando con el otro lado de la moneda, hay ocasiones en donde la aplicación simple de un cambio de procedimiento constituye una mejora y una reducción de presupuesto inmediata. Esto a veces pasa en em, las cadenas de comida rápida, por ejemplo. En las cadenas de comida rápida hay veces en donde, bueno, no hay veces, siempre se está cocinando con estos aceites, etcétera. Los desechos que tienen estas cadenas también implica que de repente tienen mucho desecho que puede ser aprovechado de otra manera, ¿ya? Y yo no he tenido la experiencia, pero sí he conocido a personas que han trabajado en eso, ingenieros ambientales, entre paréntesis, en donde han aplicado una otra orientación respecto del proceso que se realiza para los riles, por ejemplo. Que hay residuos industriales también líquidos, la forma de disposición de estos riles y, y pudieron reutilizarlo. ¿Sí? Desconozco cómo lo reutilizaron, pero le dieron otro uso y eso supuso que ya no tenían que transportarlos hacia otro lado y se ahorraron, por ejemplo, inmediatamente el tema del transporte de todos estos desechos, no tan solo riles en realidad, de todos los desechos que tenía una cadena de comida rápida. Entonces, a veces, implementación de algún sistema o procedimiento que apunte hacia la calidad, así como también a la reutilización de ciertos elementos. Ahora, no sé cómo se reutilizará el aceite, digamos, de este cuento, pero esto es lo que cuenta de hecho, fue un profe que tuve. Y significó un ahorro en ese sentido. Entonces, a veces estas cosas pueden significar ahorro inmediato, pero en promedio eh, hay que generar un sistema de gestión de calidad o generar este documento back y después implementarlo, ¿sí? Una cosa es generarlo y otra cosa es implementarlo. Y la implementación suele demorar un poco más. Por eso hablo de mediano plazo. Bien, entonces tenemos un cliente friendly, más productividad, implica mayor competitividad. ¿Sí? Es bien gráfico la secuencia de imágenes que existe ahí. Vamos a terminar hablando un poquito de glosarios antes de pasar a la evaluación. Y vamos a ver qué es lo que es política de calidad. ¿Bien? En la industria, ya sea de construcción u otra, naturalmente nosotros vamos a enfocar en construcción, se ha determinado que para lograr una buena calidad de sus productos y servicios, se deben desarrollar e implementar los siguientes pasos. Todo el conjunto de intenciones y directrices de una organización para conseguir la calidad como se expresa en el nivel superior de ella. Dentro de lo que vamos a ver, vamos a profundizar en lo que es una política de calidad y en todo esto conceptos. Administración de calidad. Los aspectos de toda la función administrativa, básicamente, que determina e implementa esta política de calidad que se comentó más arriba. Después tenemos el sistema de calidad, que este ya comienza a ser la estructura organizacional, responsabilidades, procesos y recursos para implementar la administración de calidad. Es decir, aquí va un paso a paso, digamos, ¿sí? Primero se instaura una política de calidad con las funciones, digamos, administrativas que permitan implementar esas políticas y finalmente se procede con el sistema de calidad, que es básicamente aunar todo esto a las responsabilidades y a los procesos necesarios para implementar esta política de calidad. Aseguramiento de calidad. Aquí debe haber sido aseguramiento de la calidad. Todas las acciones sistemáticas y planeadas necesarias para la confianza requerida de que la estructura, sistema y componente se desenvolverán en forma satisfactoria cuando esté en servicio, satisfaciendo los requerimientos establecidos. De nuevo aquí vemos el tema de que deben cumplir cierto estándar. Este estándar va a depender de lo que esté establecido básicamente en el proyecto, ¿sí? Por eso les decía que
un mismo nivel de calidad puede no ser suficiente para uno u otro mandante en este caso. Y control de calidad. Aquí puse una referencia que pueden ustedes buscar también, que es el RIC, que es la Revista de Ingeniería de Construcción. En el numeral 9, digamos, de julio y diciembre de 1990, se comienza a establecer este concepto, digamos, de que son todas las acciones de aseguramiento de la calidad, las cuales entregan medios para controlar y medir las características de un material, estructura o sistema con requerimientos establecidos. Entonces, para aplicar o para poder controlar la calidad, es necesario que previamente exista unas políticas de calidad que hayan sido emanadas de una necesidad, digamos, que haya sido previamente establecida, ¿sí? Este control de calidad aplica para todos los elementos de la obra, tanto para el material como para la estructura en sí, como también para el sistema o cualquier sistema en realidad, incluso para el mismo sistema de calidad. Pero aquí ya estamos hablando de un tema de auditoría tal vez interna o incluso auditoría externa. Y con los requerimientos que ya se han establecido, ¿sí? Entonces, vamos a quedar hasta aquí por el tema de, mm, de calidad y vamos a pasar a explicar la evaluación número 1. Yo les voy a compartir, en este caso, se las voy a tener que compartir al WhatsApp una vez más porque me parece que en la plataforma no pueden descargar, ¿sí? Así que se las voy a compartir al WhatsApp. Voy a dejar de compartir aquí un poquito. Mejor se las explico al tiro. Ya. Todos pueden ver la evaluación 1, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya. ¿De qué trata básicamente esto? Como el otro día hablamos de un estadio, estudiando un poco y analizando un poco el contexto de lo que significa un estadio, el estadio abarca varias cositas, de las cuales también ya hablamos, así que por eso también es un poco la elección, digamos, de este tipo de proyectos para esta evaluación. Ahora, evaluación 1. Respecto del módulo 1, del contexto legal, administrativo y técnico de una obra de construcción. De acuerdo con lo visto en clases, el alumno deberá identificar los elementos, actividades, exigencias, normativas y técnicas para controlar en la etapa de diseño y en la etapa de instalación de faena, ¿ya? No es necesario considerar otras partidas adicionales, dado que se contemplan las exigencias iniciales que deben estar presentes previo a la ejecución de la obra en terreno. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente ustedes tienen que ver qué es lo que se necesita en la etapa de diseño y qué es lo que necesita en la etapa solamente de instalación de faenas. Esa como partida única, ¿sí? Ninguna otra partida es necesaria. Para la evaluación 1 se considera el siguiente enunciado referido al proyecto de un parque estadio. El proyecto consta del mejoramiento y o reconstrucción de cancha principal con sus espacios para distintas disciplinas indicadas en planimetría, camarines y graderías principales que consideran los recintos necesarios para una correcta gestión de las actividades propias de un recinto deportivo, camarines secundarios para cancha secundaria o bien para actividades deportivas de las escuelas, liceos, desarrollen en cualquiera o en ambas canchas. Contempla graderías secundarias en la misma estructura y materialidad que las principales, es decir, de hormigón armado en este caso. Y espacios recreativos, circuito de trote, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, pavimentación en base a hormigón estampado para peatones y calzada HCB para vehículos. Además, se incluye la reforestación con especies arbóreas de canelo y arrayán. Se proyectan 3 accesos para vehículos y maquinaria pertinente a las actividades del hectárea. Los camarines principales se ejecutarán en base a estructura de hormigón armado, bajo las graderías principales.
las cuales son en base a elementos de acero que forman la estructura hasta la cubierta, techumbre. Contarán con revestimiento exterior de hormigón estampado simulando textura de madera. Es decir, los camarines van a ser de hormigón, pero la fachada, digamos, van a ser básicamente estampadas. El revestimiento interior será en base a cerámico de muro y piso, estuco o enlucido a yeso pintado, según corresponda. ¿Sí? La losa de cielo de los camarines servirá asimismo como pavimento para las graderías, donde se dispondrán elementos de madera para salvar las diferencias de nivel entre cada grado. Los asientos serán del tipo butaca estándar para esta área. Con esta información es suficiente para que puedan resolver con este enunciado, digamos, suficiente para que puedan resolver la evaluación. Y más lo que hemos hablado en clase, naturalmente. Identificar las consultas de pertinencias asociadas al proyecto, como primera cosa. Segundo, identificar las especialidades y sus procesos aprobatorios y o resoluciones asociadas al proyecto. No voy a pedir nada detallado, ¿bien? Es básicamente la identificación para ver si aplica o no aplica. Esa es la idea de esta evaluación. Identificar las consideraciones más relevantes respecto al DS 594 y la ley 19.300 o 20.417, como hemos visto también, según apliquen con el siguiente formato. Y aquí es una especie de checklist el que deben realizar. ¿Sí? Plazo de entrega, van a tener una semana para hacerlo, el viernes 28 de octubre a las 23:59 como plazo máximo al correo que está indicado ahí. Respecto del plano, lo voy a compartir este plano, lo voy a compartir tanto en PDF como en CAD, ¿bien? Así que van a tener las dos opciones de visualización. Y aquí básicamente tienen que empezar a identificar qué es lo que correspondería solicitar al momento del diseño, qué se requirió. Ustedes tal vez tendrán que tener un poquito de capacidad de abstracción temporal, digamos, para ver qué es lo que se necesitó para poder llegar a estos diseños, básicamente. Insisto, no es nada más elaborado que identificar, básicamente, y eventualmente hacer alguna referencia a algún artículo. Ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo, ¿bien? Esta es una de las planillas que utilizo yo. Este es un ejemplo que ustedes pueden utilizar eventualmente. Se los voy a compartir, por si les sirve. Y en donde, si se dan cuenta, están las normas básicas de cumplimiento, la normativa legal, y si aplica, si no, o si no aplica, o no cuenta, básicamente. Cuenta con servicios higiénicos de uso individual o colectivo, está referido al artículo 21 del DS 594 del MinSal. Ese es el estilo más o menos que deberían poder generar, ¿sí? Naturalmente, si ustedes quieren agregarle alguna otra cosa, pueden hacerlo, pero lo que estoy solicitando es solamente la identificación, ¿sí? Como sé que algunos pueden trabajar, también tienen que estudiar, etcétera, es por eso que estas 8 horas que en realidad indica el programa van a tener una semana para poder hacerlo, para que lo puedan hacer con calma y dedicarle, digamos, un tiempo menor diario tal vez, o el tiempo que requieren en realidad. Si lo pueden hacer tal vez en 1 o 2 horas y pueden terminarlo, tampoco es, o sea, sería bueno en realidad, ¿sí? Me refiero a que ustedes tienen si creen que tienen la capacidad para poder hacerlo en 1 o 2 horas, va a estar súper bien. No necesariamente va a estar incompleto por hacerlo en un tiempo tan acotado, porque insisto, es solamente identificar. ¿Se entiende el trabajo, la evaluación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces estos mismos 2 archivos, 3 en realidad, se los voy a compartir en este caso por WhatsApp, hasta que podamos solucionar el tema de la plataforma, al menos para que existan elementos descargables de ahí. Ya Buena chicos, pregunta.
Yo me voy a quedar un ratito más, ¿sí? Por si eventualmente alguien que tiene alguna consulta respecto a la evaluación, igualmente me pueden Profe, yo hacer, tengo una consulta dime. antes que comparte. Usted mandó el que se estaba mostrando el cuadro. Nosotros tenemos que hacer ese checklist a ese cuadro y si nosotros vemos otro detalle agregarlo a ese cuadro o nosotros tenemos que crear nuestro propio cuadro en versión a lo que usted está pidiendo. Mira, acá está abajito lo que se está solicitando. Parámetro de cumplimiento, el artículo o normativa legal y si tienes alguna observación de por qué aplica, nada más. ¿Sí? No es necesario que ocupes este mismo. ¿Vale? Este se los voy a compartir porque es algo que se suele ocupar. ¿Ya? De hecho, yo lo ocupo para cuando me toca inspeccionar ciertas cosas. Pero esto está referido al cumplimiento de normas laborales y condiciones de medio ambiente y trabajo. ¿Ya? Esto es del 594. Y también de la parte de ambiente en este caso. Pero tiene algunos otros temas, digamos, como el Código del Trabajo, algunos otros temas del Ministerio de Trabajo, Previsión Social. Pero los que apliquen son los que ustedes van a tener que identificar en el fondo. ¿Sí? Sí, esa es la idea, poder aplicar un poquito de normativa y ver cuándo aplica una normativa y cuándo no. Naturalmente, el 594 no va a aplicar del todo, ¿ya? No necesariamente tienen que aplicar cada uno de los elementos. Por eso había puesto los más relevantes. Y si aplican algunos, eventualmente, como es probablemente primera vez que hagan este tipo de análisis respecto de la ley y la normativa que se exige antes, digamos, de empezar una obra, tampoco la exigencia va a ser desmedida tampoco. ¿No? Así que eso. Pero en principio, solamente estos tres, estos tres cuadritos nomás para llenar. Este es un ejemplo. ¿Sí? Con que copies acá y le vayas agregando filas, va a estar correcto. Ya, dejo de compartir y les voy a enviar entonces ahora estos tres elementos. Profesor, ¿Sí? hola, sabe que yo me incorporé recién nomás al curso y la verdad sí he visto los videos anteriores, pero no sé, parece que usted habla de un grupo de WhatsApp, la verdad no, como para poder compartir eso. Ya. Entonces tú no estás en el grupo, probablemente. No, Ya, voy a ver si los puedo compartir por aquí mismo entonces. ya. Por el chat, tal vez. Chat acá. No, no me permite. No me permite por acá. No, no me permite por acá. Voy a pedirle a Samuel que te pueda agregar al grupo. A ver si yo mismo te puedo agregar a lo mejor. Ya, profesor. Ya, voy a tratar de agregarte yo mismo. Dame un segundito. Ya. Ya. Y añadir. Ya, no estoy como administrador. Estoy como administrador. Pero, ¿me puedes enviar un correo al correo que está indicado ahí? Voy a compartir aquí. ¿Correo con el número o...?
Pero tú no estás en el grupo, ¿cierto? De WhatsApp no. ¿Ves el correo acá abajito? Sí, Ya, sí lo envíame, tengo. ya, envíame un correíto ahí solicitando Ya. el, Ya, bro. los documentos, los antecedentes y te lo envío al tiro. Ya, profesor, gracias. Ok. Bien, voy a compartirles entonces. Ya, ahí se los compartí. Los dos archivos que dicen planta de evaluación 1 son lo mismo, nada más que uno está en DWG, formato CAD, y el otro está en PDF. Esa es la diferencia. Por si eventualmente no pueden ver uno o el otro. Y en PDF también la pauta, digamos, de evaluación. Mientras espero el correo de su compañero. Ya, profe, ahí le envié un correo. Jorge Bazán, ¿sí? Sí, ese. Ya, te reenvié los 3 archivos. Ya, profesor, gracias. Bien. Bien, estimados alumnos, quedamos hasta aquí por hoy. Bien, si tienen alguna duda durante la semana, pueden hacérmela al correo y trataré de responderla lo más rápidamente posible. Profe, Vale, chao, hola, profe. ¿cómo está? Es que me conecté yo recién, que recién llegué a mi casa y me perdí Ujú. de la clase. Por eso le pregunto qué es lo que habló un resumen rápido porque vi que envió unos PDF de la evaluación y la Sí, pauta. sí. Sí, básicamente envié 3 archivos. Uno con las instrucciones de la evaluación 1, referidas al módulo 1, que tiene que ver con normativa y la parte legal, digamos, ese tipo de consideración. Respecto también de lo que hemos hablado en clase, en donde tienes que básicamente identificar a través o en base a un enunciado que está puesto ahí y los planos que se enviaron. Los planos es el mismo plano en formato DWG para que lo puedas ver en AutoCAD o programa similar. Y también en PDF, que es el mismo plano por si eventualmente el CAD no les funcionara. Y básicamente hay que identificar lo que hemos visto en clase, pues, las consultas de pertinencia, cuando hablamos de ellas, asociadas al proyecto, es decir, qué piensan ustedes que es necesario
para que el proyecto se pueda abordar desde el inicio de buena manera. A quién hay que hacer las preguntas dependiendo de las cosas que se vayan a ejecutar. Identificar también las especialidades, ojalá todas, idealmente todas, y los procesos aprobatorios, es decir, cada especialidad eventualmente tiene uno o más procesos en donde tiene que ser presentado a ciertos organismos y tiene que aprobarse. Identificar cuáles son esas especialidades y cuáles son las aprobaciones o resoluciones que se pueden obtener a partir de haber desarrollado esa especialidad. Y tercero, que tiene que ver con el DS 594 y la Ley 19.300 de Medio Ambiente, que identificar las consideraciones más relevantes respecto de estas dos normativas, de estas dos leyes, digamos, decreto y ley, según aplique. ¿Sí? Hemos visto varios puntos del DS 594 respecto de las condiciones de seguridad, de higiene, digamos, en la obra y también condiciones ambientales. Y ver cuáles aplican básicamente, o las que tú crees que aplican para poder llevar a cabo esta obra, ¿sí? Esto en la etapa de diseño y en la etapa de instalación de faenas, no más allá, ¿sí? No nos vamos a meter con la ejecución en sí del proyecto, ¿sí? Porque es necesario que primero estén bien definidas o chequeadas las partes legales y las partes normativas previas a la ejecución del proyecto como tal. Pero estamos incluyendo la parte de instalación de faenas por el DS 594 y en donde tienes que hacer una especie de checklist, digamos que en la instrucción aparece un cuadrito al final donde puedes hacer un resumen, ¿sí? Identificar el parámetro de cumplimiento, a qué artículo y a qué norma legal corresponde, y una observación por si eventualmente quieres decir por qué aplica ese artículo en este contexto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, sí, se entiende. Gracias. Oiga, ¿cuándo va a ser la primera prueba? La primera prueba, esta es la primera evaluación. La primera de Ah, 3. sí, sí. Es que pensé que era una actividad. ¿Y para cuándo es? Abajito, al final aparece también la fecha de entrega. Ay, aparece. Sí, Ya tiene aparece fecha de todo. entrega el Ya. 28 de octubre hasta las 23:59. Ya, profe. Muchas ¿Sí? gracias. Así que para que lo puedan hacer con calma. Ya, gracias. Gracias, profe. Hasta ahí no. Bueno, chicos, que estén muy bien. Ya, Chao, profe, igual profe. usted que esté muy bien. La profe, Chao, profe. gracias. Chao, chao.